¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de reparación de calzado. En este caso tenemos una zapatilla muy conocida, de una marca muy conocida, donde tenemos una rotura que suele ser bastante frecuente en este tipo de suelas y vamos a ver cómo repararla. Bienvenidos. Muy bien, como decíamos, vamos a trabajar en una zapatilla que tiene esta suela que es inyectada y se ha despegado todo el borde. Entonces vamos a hacerle un arreglo para poder seguirla usando. Normalmente los arreglos que se hacen en estos calzados son solamente pegados, pero en este caso nosotros vamos a hacerle una costura y les voy a mostrar cómo se hace para que quede más segura y para que no tenga problemas de despegarse. Para eso vamos a utilizar una lija, un pedacito de lija con el que vamos a limpiar la superficie. El objetivo es dejar la superficie bien porosa para que agarre bien el pegamento que pongamos. Muy bien, estas son las partes que estaban abiertas, así que las vamos a dejar lijadas y limpias. Tienen que estar bien secas y sin polvillo. Y yo voy a utilizar un pegamento que es instantáneo, que contiene cianoacrilato. Este pegamento, hay una marca comercial muy conocida. Muchas veces nos han traído trabajos que están hechos con este pegamento y a veces no se utiliza correctamente y por ahí trae malas consecuencias después, porque a veces lo aplican sobre telas y se hace muy duro. Entonces yo recomiendo la superficie bien limpia y poner la menos cantidad posible para que no se haga un pedazo demasiado grande que después directamente termine no adhiriéndose al material. Le vamos a poner entonces un poquito. Hay formas también de pegar esto con PVC, pegamento para PVC que se pega con calor. Después se utiliza la pistola de calor para calentarlo, esta pistola, pero bueno, es otro sistema. Cualquiera de los dos puede funcionar perfectamente bien. Como ven, ahí ya queda bastante bien, pero nosotros lo vamos a asegurar con una costura y ya les explico cómo. Muy bien, entonces ya queda pegado. Eso puede resistir de esa manera, pero vamos a asegurarlo de otra manera más efectiva, que es con una costura. Muy bien, la costura es básicamente la que ya hemos enseñado en alguno de los primeros videos que publicamos en este canal. Es una costura muy simple con lesna a mano. Lo que vamos a hacer para que no nos quede rozando el hilo del piso, vamos a hacerle un corte, porque tengamos en cuenta que si el hilo queda raspando el piso, se va a durar muy poco el trabajo. Entonces vamos a hacerle un corte, que eso se puede hacer con una cuchilla, siguiendo alguna forma en especial. Allí tenemos que ir viendo a dónde nos conviene, por ejemplo así, sin ir tan profundo para no cortar la suela. Esto se puede hacer en suelas que están con poco desgaste. Si están muy gastadas no lo vamos a poder hacer. Entonces cortamos.
si queremos abrir un poquito allí, se va a poder meter el hilo ahí adentro y va a salir la costura aquí afuera. En este caso yo voy a usar un mini torno para hacerlo un poquito más rápido y más prolijo, con un pequeño disco de corte, y entonces de esa manera le vamos a hacer la canaleta para el corte. Entonces vamos a comenzar. La costura simplemente es ingresando por aquí y saliendo más o menos en una línea más o menos pareja en este lado, para que entonces quede prolijo. Vamos a utilizar un hilo blanco para que se disimule un poco con los dibujos de la suela. Eso hay que ir utilizándolo de acuerdo al color del calzado, y vamos a coser entonces. Sacamos, un poco el largo, entonces hacemos la puntada y tenemos que ir saliendo aquí arriba más o menos al lado para darle la puntada adecuada. Entonces va a quedar la puntadita. Continuamos. Muy bien, estamos en las últimas puntadas, ya dimos la vuelta. Muy bien, entonces terminamos allí. Cortamos y nos quedará listo nuestro trabajo. Solo nos queda quemar las puntas de los hilos para que no se descosa. Muy bien, y como pueden ver, entonces quedó toda la costura allí por abajo, y aquí en el borde entonces toda la vuelta con un hilo de un color más o menos parecido. Entonces disimulamos la costura. De esa manera nos aseguramos que el pegado no va a ceder, la costura es la que va a sostener más la goma y le damos más durabilidad a nuestros trabajos. Muchas gracias entonces por participar de este nuevo video, espero que les sirvan las ideas y sigan suscribiéndose y comentando y compartiendo, y gracias por formar parte de este canal que sirve para instructivo de arreglo y reparación de calzados. Muchas gracias, hasta la próxima.